siente y que ama. Tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa, tu lucha es mi lucha, por ser siempre nada. Tu puerto es mi puerto de barcos piratas, y somos muñecos de aquel que nos paga, con unas mentiras, monedas baratas, sembrando pobrezas, bandejas en casa. Quiero un pueblo que ría y que cante, yo quiero un pueblo. Muy buenos días a todos nuestros queridos radioescuchas. Les hablamos desde su programa Voces de la Soberanía. El programa Voces de la Soberanía es auspiciado por la Convergencia Nacional Boricua, CONABO, y por el Movimiento Diálogo Soberanista de Puerto Rico. Les habla uno de sus moderadores, Carlos Ulises Pavón Ortiz. Me acompañan en la mañana de hoy los comoderadores Juan Carlos Martínez Cruzado. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Carlos, y buenos días a todos los que estamos aquí y a los radioescuchas. El comoderador Gabriel Andrés Rodríguez Fernández. Buenos días, Gabriel. Muy buenos días a todas las personas aquí presentes y los radioescuchas. Y el comoderador, el doctor José Israel Alameda Lozada. Buenos días, doctor. Sí, buenos días a ti, a todos los radioescuchas, igualmente a Carlos y a Gabriel y a ti, y a todos. Y le damos los buenos días a Joe, que está por allí en la cabina de controles. Comiéndose un sándwich ahí que parece no. Está comiendo. ¿Cómo va a ser? Es muy temprano para eso. Dice que son maní nada más. Maní tostado. Allí me la sacó la mano para que no siga hablando del sándwich, no sea que le vengan a pedir un pedacito. Mira, el objetivo de este programa es educar al pueblo sobre la valía y los beneficios de la soberanía para Puerto Rico. Tenemos varios anuncios en la mañana de hoy. Número 1, nuestra dirección electrónica, voces.soberania@gmail.com. A esta dirección nos puede enviar sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, sus críticas, sus felicitaciones. Y nosotros le prestamos atención en programas subsiguientes. El segundo anuncio tiene que ver con la Alianza del Oeste estableció un comunicado que nos invita a que trabajemos para tratar de mantener con vida lo que es una posibilidad importante para nuestro país, que es el de la alianza de país, no una alianza de partidos. Ciertamente los partidos son parte de la alianza, pero el trabajo lo hacen ciudadanos de a pie, algunos miembros de los partidos y otros que están propiamente al margen de los partidos, pero convencidos de que Puerto Rico es la nación de los puertorriqueños. Sí, y en el programa anterior ya habíamos señalado que un grupo de personas que fueron candidatos a diferentes posiciones por el movimiento Victoria Ciudadana o por el partido independentista puertorriqueño acá en la región oeste, desde los candidatos de la alianza al Senado hasta los candidatos a alcaldes para Mayagüez y varias otras personas, emitieron una comunicación que es un llamado al pueblo a no solamente mantener una alianza de país en favor del gobierno limpio y la
descolonización de Puerto Rico, sino que también es un llamado a realizar una serie de actividades y de hacerlo en un espíritu de alianza. Unas son de corte ambientalista, otros son de corte comunitario, pero que todo el mundo que tenga un interés por un cambio real en la situación política y económica de Puerto Rico. Y en una afirmación de la nacionalidad puertorriqueña para los puertorriqueños. Que todas esas personas que vienen a ser la gran mayoría del pueblo, pues concentran en 6 actividades que se mencionaron como en el comunicado, como las 6 Ds. Primero, denunciando el pillaje en el gobierno y en la Junta de Control Fiscal. Segundo, defendiendo lo nuestro, o sea, defender nuestra tierra, recursos naturales, la cultura, las comunidades, sectores productivos y vulnerables y sobre todo nuestra identidad como pueblo. Tercero, desarrollando opciones de cambio real y positivo. Cuarto, dialogando respetuosamente con diversidad de sectores para unar esfuerzos. Superemos esos chismes y esa cizaña que a algunos les gusta estar sembrando. Hay que trabajar juntos, perdonarnos también si no hemos pisado un callo alguna vez o algo por el estilo, alguna incomprensión, porque hay que volver a trabajar juntos. Quinto, descolonizando nuestras mentes. Hay que afirmar la nacionalidad y que tenemos que construir un mejor futuro y la mentalidad colonial de la dependencia y de estar pensando que los norteamericanos son los que nos mantienen y cosas así, pues hay que rechazarlo, descolonizar nuestras mentes. Y sexto, tenemos que incorporar a la diáspora en estos esfuerzos, en una relación de apoyo mutuo. Todos conocemos gente o tenemos familiares en Estados Unidos, donde está ya más del doble de los puertorriqueños que aún quedamos aquí en Puerto Rico. Y eso mantienen viva su nacionalidad, su identificación con nuestros problemas, así que tenemos que entrelazar esfuerzos allá y aquí, y tenemos que mantener viva esa comunicación y ese enlace de apoyo mutuo. Bueno, así que tenemos una asignación al trabajo, pero trabajo nuestro como país y como pueblo, como sociedad. Y Gabriel nos recordó algunos de esos componentes en esa asignación de trabajo. Como tema del día, nosotros quisiéramos hablar un poco, y por eso tenemos aquí del comoderador, pero también entrevistado y invitado especial, al doctor José Israel Alameda Lozada. Muchas gracias. Quien nos va a hablar un poco sobre el desarrollo del capitalismo, en particular en lo que se trata la Norteamérica, la América del Norte, y en particular en Estados Unidos. Creo que esa es el centro de nuestra conversación en la mañana de hoy. Así que no le paso el micrófono, él tiene uno allí al frente. Lo dejo para que comience quizá diciéndonos algo sobre el por qué pudiera ser de cierta importancia el discutir ese tema. Sí, mira, nosotros estamos tratando de que la gente entienda sobre las tendencias de los diferentes sistemas económicos, lo que llamamos en economía los ismos, ¿verdad? Socialismo, comunismo, fascismo. Ismo significa sistema, ¿verdad? El capitalismo es un sistema centrado en el capital, en la fábrica, en la tecnología, en los cambios tecnológicos, y se forma una sociedad a base de eso. El capitalismo surge precisamente a base de la revolución industrial en Inglaterra, que emana, por lo menos como se conoce modernamente, en los 1770 y algo, 75, 50, surge en Manchester, surge en muchas ciudades de Inglaterra, y con él trae una secuela de inequidades, desigualdades, de explotación de los niños trabajando, de la fuerza obrera trabajando 14 horas, de las mujeres. Y entonces, pues cuando se traslada a Estados Unidos, después de la
independencia de los Estados Unidos. Sí, señores, Estados Unidos es una república, sacaron a tiros a los ingleses, para que la gente entienda claramente, ¿verdad? Porque a veces hablamos de medios a la república y queremos unirnos a la república de Estados Unidos. Pero eso son contradicciones aquí de la cosa que tenemos aquí. Es la cosa. Entonces, Estados Unidos, después de la independencia de las 13 colonias originales, comienza con una expansión significativa hacia el oeste, que fue explotada obviamente por la Hollywood, a veces de Far West, ¿verdad? Aquellas peleas entre vaqueros e indios, donde siempre los vaqueros eran los buenos y los indios eran los malos. Y cuando realmente eran los indios los buenos, los vaqueros eran los malos. Estados Unidos comienza entonces en una expansión significativa de su territorio, y eso es lo que yo creo que fundamenta el desarrollo del capitalismo norteamericano. Ese control de esa gran tierra se va hacia el oeste, hacia llegar al Pacífico, hacia California. Obviamente ahí se encuentra no solo con los indios que tiene que despachar, matarlos, sacarlos de ese territorio, porque ellos pelearon, y también se encuentra con que unos territorios eran también de México. Ahí es que todo el mundo dice en México, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿ves? Porque el yanqui, como ellos le llamaban, se fue expandiendo significativamente hacia el Pacífico. Cristiano, espérate, esa expresión es una expresión mercantilista como ella sola, ¿eh? Ah, bueno. O sea, igualan de una manera, vamos a decir, en la misma oración a Dios y a los Estados Unidos. Bueno, y entonces a los mexicanos están lejos de Dios y cercanos de Estados Unidos. Sí, pero yo creo que eso suena como que las dos cosas son malas para efectos de su historia, porque en esa expansión que está señalando Alameda le quitaron más de la mitad del territorio mexicano. Correcto. Porque Nuevo México, ellos llegaban Arizona. hasta Canadá, el territorio mexicano, y hasta Luisiana. Y todo eso, por eso era el Golfo de México, es el Golfo de México, porque envolvía, todo el Golfo estaba envuelto por territorio mexicano. Y todavía lo está, porque geográficamente no ha cambiado. De hecho, geográficamente, parte del Yucatán está en el Golfo de México. Por eso se llama Golfo de México. Muchos aducen de que pueden llamarle el Golfo de América, aquella parte que está cerca de Luisiana, pero solamente sería como una tercera parte de ese territorio de cuerpo de agua. Eso yo vi un mapa muy creativo que le ponían simplemente que esa parte se llama el Golfo del Gringo Loco. Quería mencionar que es que cuando hablaste de la expansión que en primera instancia, incluso desde que se están estableciendo las colonias norteamericanas, pues los primeros que caen víctimas del expansionismo ese, pues fueron los diferentes pueblos nativos de Norteamérica. Correcto. Que fueron mayormente exterminados, y los sobrevivientes los han mantenido en unas reservas. Por eso Estados Unidos no es un país multinacional, no acepta tener otras naciones dentro de su frontera, sino que los ha puesto como estos campos de concentración en terrenos bien malos, donde pues que tengan ahí su autogobierno, pero realmente continúan siendo agredidos y oprimidos. Y esta semana hubo una noticia, que es a la que quiero llegar, de que uno de los líderes que estuvo por toda su vida luchando, décadas, luchando por los derechos de los indígenas, de las naciones originarias del norte de Norteamérica, pues el gobierno federal lo había arrestado. Y como el caso de los nacionalistas puertorriqueños que tuvieron muchísimos años en cárceles norteamericanas por defender el derecho a la libertad de Puerto Rico, por él estar defendiendo los derechos de los nativoamericanos, estuvo 49 años en la cárcel. Wow. Y por fin lo soltaron esta semana. Y hubo toda una celebración de las Naciones Indígenas. Fue indultado por Biden. No creo que Donald Trump hiciera una cosa así. No, por eso ocurrió antes de que se fuera Biden. O sea, tardaron más de 20 días en traficar los papeles para poderlo liberar. Y tendrían mucha prisa, porque si Trump se enteraba, cancelaba el proceso.
Con prisa se tardaron 20 y pico de días en procesar los papeles. Sí, porque no es tanta prioridad para los blancos tampoco. Pero ¿verdad? fíjate, fueron rápidos en el procesamiento de aquellos que participaron en la trulla de Navidad, como yo le llamo, del 6 de enero, que fueron una trulla de reyes que iban a llevar unos blancos allá al Capitolio. Del 2021. Ajá. Exactamente. Oye, y los mexicanos que quedaron dentro de la expansión de Estados Unidos, ahora Correcto. pues no los quieren, los están sacando a la cañona porque dicen que son ilegales, muchos de ellos. Déjame yo volver otra vez aquí al tema, porque es posible que nosotros con gran posibilidad nos descajilamos. Para terminar, quiere decir que lo que era el país de ellos anteriormente, ahora ellos están ilegalmente en ese lugar. Exacto. Sí, ese es bien peculiar. En Texas, la mayoría, cuando Texas lo primero que hizo fue declararse república y después se hizo estado de Estados Unidos. Pero había una serie de colonos norteamericanos que habían llegado a colonizar a Texas porque eran ricos y comenzaron a crear la expansión. Y esos fueron los que solicitaron la incorporación. La anexión a la... Esto no hubo plebiscitos ni nada, sino que se incorporaron rápidamente. Texas... Y no hubo plebiscito por una razón muy sencilla. Claro. Los llamados colonos eran una fracción bien pequeña de toda la población del territorio de Texas. Y había un interés del Congreso en anexarse todo ese pedazo de México. Así que olvídense de plebiscito y que la mayoría no nos quiera. Eso es nuestro ya. Bueno, déjeme entonces hacerle la pregunta aquí al doctor Alameda sobre el asunto, el desarrollo del capitalismo industrializado en Estados Unidos. Parece ser que tenía varias razones para, digamos, un desarrollo exitoso del capitalismo versus lo que era el desarrollo del capitalismo en las naciones europeas, Inglaterra, Francia, Alemania. ¿Conoces algo al respecto de eso? ¿Cómo eso se da que eventualmente el capitalismo, no necesariamente las condiciones de trabajo de los trabajadores, esas las mencionamos ahorita, pero el capitalismo parece ser que fue bien exitoso? Después de la independencia de Estados Unidos, que comienza la expansión, hay una serie de condiciones que tienen que darse para entrar en el área del percapitalismo, ¿verdad? Obviamente es la captura de los territorios lo más posible de América del Norte. Por eso es que se mueven hacia el Pacífico para tratar de lo siguiente. Muchos de los militares de Estados Unidos de aquel entonces decían que teníamos que controlar hasta la frontera donde estaba el mar. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos se conformaba con solamente ser la mitad de lo que es el territorio, pues podían entrar por ahí los barcos y invadir a Estados Unidos, y ellos no querían. Ellos querían hasta el control de la frontera. Por eso se fueron hacia el este, ¿verdad? Y hacia el norte intentaron, hacia el norte intentaron entrar a Canadá. Sí, hubo estampidas para entrar y capturar el territorio de Canadá, pero los franceses que dominaban a Quebec y otras áreas allí se opusieron significativamente en contra de esa expansión hacia el territorio canadiense. Estados Unidos se siguió expandiéndose por encima del Pacífico, hacia allá, Hawái y otros territorios pequeños que tomaron. Importante que también surge el segundo escollo, que es la Guerra Civil Norteamericana, ¿verdad? 1840 y pico, 50 y algo. 61 a 65. Exactamente, gracias. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque los estados del este eran industriales, eran los que peleaban con el uniforme color azul marino, y los estados del sur eran estados esclavistas y dependían de las fincas, de las grandes plantaciones de algodón y de otros productos de cosecha. El problema aquí es que los del este querían una federación, mientras que los del sur querían una confederación. Son dos modelos. La confederación es una unión de repúblicas, así como lo fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿verdad? Que se desmembró en los años 80. Y la federación es mantener estados con una constitución básica federal, única, y como lo es hoy día México, que es una federación. México tiene 32 estados,
más el DC, el Distrito Federal. ¿Y Brasil? Y Brasil, que es Estados Unidos brasileño. México es Estados Unidos mexicano. Brasil tiene 26 estados. Y entonces tú agrupas en unos estados que tienen cierta base de autonomía, pero no es una autonomía plena como un país soberano, independiente. En ese sentido, pues la guerra civil fue una cosa horrible para ellos hasta que logró consolidarse, porque Abraham Lincoln no libera a los esclavos porque los quiere liberar, sino para mantener la unión, porque si no se desmembra el proyecto que quería Estados Unidos. De hecho, él libera la Declaración de Liberación de los Esclavos. Viene una vez que se mira el potencial de que el norte va a ganar la guerra civil, y entonces declara la libertad de los esclavos como una forma de obtener más rebeldes en contra de los estados sureños. Porque fue una guerra de sistemas económicos también. Sí. El sistema económico del noreste de Estados Unidos, ¿verdad? Era Capitalista. propiamente capitalista, industrial, mientras que el del sur, al ser agrícola y con esta estructura casi feudal todavía, de dueños de la tierra y los esclavos, pues no encajaba con eso. Y cuando ganan los estados del norte, los federados, tienen que los estados del sur cumplir con un montón de requisitos que les imponen para aceptarlos en la Unión. Mientras tanto, lo tienen solamente controlados militarmente, pero le fueron exigiendo en los siguientes años, mientras los explotaban, ¿verdad? Militarmente y económicamente, que fueran cumpliendo con establecer unas estructuras económicas y políticas consistentes con los del norte. Y mientras no tuvieran esas estructuras, no los aceptaban como parte de la Unión de nuevo, y estaban simplemente ocupados militarmente. Y esos requerimientos que se le fueron imponiendo a los estados del sur, también se los imponen a otros territorios según los van aceptando, Luisiana y demás. Que esto de entrar a la Unión Federada porque es un derecho civil, como ha estado diciendo aquí el PNP desde José Yo Padre, eso no existe. Sí, de hecho, la forma en que trataron a los esclavos y a los del sur, ¿verdad?, del norte, es la misma forma en que los disponen de Puerto Rico como territorio no incorporado. Esa es mucho de las teorías que hay del gobierno civil. Importante que que en aquellos tiempos no existía tal cosa como un territorio no incorporado, ¿verdad? Todos los territorios estaban predestinados a eventualmente ser anexados como un estado, pero tenían primero que ocurrir un proceso de ingeniería social y política y económica para asegurarse de que el Estado iba a cumplir con ciertas normas, que era lo que yo esperaba, para mantener One Nation Under God, ¿verdad? ¿Qué es eso de la ingeniería social que tú mencionas, Sí, Juan Carlos? por ejemplo, en Utah pues tuvieron que dejarle la iglesia mormónica tuvo que debilitarse terriblemente. Sí, la estructura familiar, económica, religiosa que había en Utah era la religión de los mormones. Y eran los que controlaban el gobierno, y hasta que no renunciaron a eso, no los dejaron entrar. Quería aclarar que sí había unos territorios, que de donde viene la famosa cláusula esta de la Constitución norteamericana, de los poderes plenarios del Congreso sobre los territorios, es porque entran a formar Estados Unidos. Y habían una cantidad de territorios en el oeste de ellos, el noroeste de ellos, donde estaban principalmente todavía las naciones indígenas, pero que ya eran considerados territorios de Estados Unidos, de las colonias. Y pues cada estado quería coger su cantito adicional según como creyera, y en la Constitución pusieron todos esos territorios están bajo el control plenario del Congreso, del gobierno conjunto de la Unión, no de que cada estado, que Tennessee vaya a agarrar un canto, no que vaya a Nueva York a agarrar otro canto. Y de ahí es que viene ese concepto de que el Congreso controla todo lo que va a ocurrir con los territorios. Y
pues mucho tiempo después nos los aplican a nosotros, pero era para eso, para cómo bregar con las naciones indígenas que estaban allí. Rapidito, antes también de los requisitos que están hablando, el requisito de idioma fue importante, porque territorios como Arizona, Nuevo México, Oklahoma, recuerde que estos eran estados mexicanos, y la población que existía allí hablaba español, y el otro territorio, el cuarto, era Luisiana, que ese era la reminiscencia francesa, que todavía tiene cierto, el New Orleans, ese famoso del Mardi Gras, etcétera, es francés. Pues tenían que cambiar su idioma al inglés. Y eso significaba escuelas de inmersión. Todo lo que se enseñara allí en las escuelas tenía que ser en inglés. La matemática, la física, la química, lo que sea, todo enseñado en inglés. Ojo, cada vez que yo veo un proyecto de estos plebiscitos que hacen acá, inventado, no hay ningún requisito de idioma para los puertorriqueños. Obviamente, Puerto Rico tiene una raíz de hablar español. Estamos hablando español. Aún en los programas de estadistas hablan español. Los estadistas no hablan inglés en su 90%, y si lo hablan magullado, ¿verdad? Lo más que dicen sandwich model y esas cosas. Pues entonces, no hay ese requisito en ninguno de los plebiscitos o los que se hace aquí. Entonces yo le digo, bueno, ¿será que Estados Unidos se le olvidó eso? Si ha sido históricamente prerrogativa de Estados Unidos y del Congreso colocar esa condición de que antes de tú entrar tú tienes que tener escuelas de inmersión. No es escuelas que enseñen inglés como aquí. Es escuelas como los nietos míos en TASI, que estudian en TASI, que son escuelas que te enseñan todas las materias en inglés, ¿verdad? Ahí sí hay escuelas, pero no es lo que es acceso universal, no es la mayoría. Es importante hacer notar, ¿verdad?, que este proyecto de ley que se aprobó en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que fue negociado entre Jennifer González como comisionada de residentes y Nidia Velázquez principalmente, ¿verdad?, como representante de un distrito de Nueva York, incluía, bueno, decía, ¿verdad?, las distintas opciones como estadidad, independencia y libre asociación, y no se especificaba lo que Puerto Rico tendría que hablar inglés bajo la estadidad. Y entonces una de las participantes, que era Alexandria Ocasio-Cortez, propuso que la parte de estadidad, que la estadidad para Puerto Rico respetara el español, que Puerto Rico mantuviera su idioma de español bajo la estadidad. Y esa propuesta de Alexandria Ocasio no fue incluida en ese proyecto de ley porque Jennifer González se opuso. No diga. Sí. ¿Se opuso? Jennifer González. ¿Por qué se opuso la comisionada en ese momento y ahora gobernadora? Pues imagínate. Bueno, Pierluisi también en esa época dijo, pero es que sería imposible hacer que los puertorriqueños hablen español en la estadidad. Pero entonces estos dos últimos gobernadores PNP han estado en la disposición de vender a su propia madre. Sí, sí. Lo que pasa tenemos un gobierno traidor, tú lo sabes, lo hemos dicho aquí, lo hemos concluido muchas veces aquí, ¿verdad? Nosotros lidiamos con un enemigo traidor. El enemigo es la Junta sin supervisión fiscal, como yo le llamo ahora. La Junta sin control fiscal. Ahora, porque ellos no tienen control fiscal. Porque no tienen control fiscal de sí mismos. Pues ya yo le cambié el nombre, Junta sin control fiscal se llama ahora. Y obviamente el traidor es el gobierno, los Pierluisi y los Jennifer, esos son traidores. Bueno, volviendo otra vez después que todos esos obstáculos se vencen, Estados Unidos comienza con una estructura industrial a desarrollarse, pero necesita infraestructura. ¿Y qué pasa? No tiene mano de obra. La mano de obra es escasa. Sí, señores. Tiene una escasez de mano de obra y comienzan a importar chinos, comienzan a importar mexicanos, comienzan a importar jamaiquinos, alemanes. Comienzan a permitir... Los irlandeses vinieron muchos también. Comienza entonces, los chinos fueron mayormente para desarrollar los ferrocarriles en la parte del oeste. Por eso es que tú vienes en San Francisco, en la alta concentración de chinos, ¿verdad? Y que ya no son chinos, son americanos. Pues llamarse Lee Gun Lee. Conmigo estudiaba un muchacho de apellido Lee. Era chino, obviamente, pero había nacido en Estados Unidos. Él no se sentía chino, ni de Taiwán, ni nada de eso, era americano. Entonces,
Es importante porque ahí es que comienza los Estados Unidos a expandirse significativamente como una nación basada fundamentalmente en el capital. Obviamente ahí había unas grandes explotaciones también, y no es hasta los años, estoy brincando rápido, ¿verdad? Los años del 1920, se le llamaron los años locos del 1920, después de la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos comienzan una expansión significativa. La gente se mueve del campo a la ciudad, ¿verdad? Le llaman The Roaring Twenties, o en español los años locos de los 20, donde comienza la gente a darse el palo, a beber. Ahí es que tratan de meter la prohibición. Y las mujeres, oigan esto, comienzan a salir a los bares y a estar una vida más free. Más libre. Sí, aquellos del Charleston, ¿se acuerdan del Charleston? Aquella ritmo que se bailaba. Pues las mujeres, oigan esto, yo soy músico, por eso se lo digo, he estudiado todo esto de New Orleans, de los jazz y esas cosas. Las mujeres utilizaban unos trajes de flecos, ¿verdad? Que cuando ellas andaban o bailaban, hacía que el cuerpo tenía más movimiento. Se viera el movimiento del cuerpo. El movimiento, se exageraba. Porque el cuerpo está moviéndose debajo de la tela. Exactamente. Pero no se veía antes, no ahora sí. Pero con esos flecos que usaban en los trajes, pues esos flecos hacían como que el movimiento era más exagerado. Y eso los fundamentalistas lo repelieron. No les gustaba. Y obviamente comienzan en una estampida para tratar de prohibir el alcohol, comienzan con eso porque eso era una cosa horrible. Y desde ese entonces comienza toda una serie también de moralistas, entre comillas, a tratar entonces de implantar la moral, de lo que ellos llamaban la moral, y legislar la moral, ¿verdad? Mire, la prohibición que se hizo en los años 20, la gente siguió bebiendo, ¿ves? Eso hizo rico inclusive los Al Capón, que estaban en Chicago y hacían bóvedas de barras debajo de la tierra. Tenían una industria debajo en los sótanos de los edificios para fabricar el licor que iban a vender por la noche. Mucho de Canadá. Se traía también importado de Canadá en la frontera. De hecho, uno de los problemas de la prohibición es que la gente sigue haciendo las cosas de manera ilegal, y esa de la forma ilegal que se hace puede causarle la muerte. Porque tú sabes que si tú manufacturas alcohol, puedes crear alcohol etílico y la gente se da un trancazo, ¡pum!, y ahí quedó. Y no hay antídoto. Como ahora la industria de la droga, que incluye la contaminación con fentanilo, que eso va matando rápido el cerebro. Exactamente. Es que cuando esto, hay algo que quería preguntarte y comentar a la vez, recordando de mi tiempo estudiando economía también, esto del capitalismo. Tú señalabas de los sistemas. En el capitalismo, quien tiene el control de los medios de producción es el dueño del capital financiero, el capital que es la maquinaria, y hasta la tecnología. El dueño de eso es el que tiene el control, y el objetivo del sistema es maximizar el rendimiento o la ganancia que tiene el dueño del capital. Uh-huh. Todo lo demás, los que tienen otros elementos del proceso productivo, los dueños de la materia prima o los dueños del trabajo, la fuerza de trabajo, les toca menos, porque es el capitalismo, sí. Todo su objetivo es maximizar la fuerza del capital, y esta misma expansión hacia el oeste y de traer más población y demás, para maximizar el capital nuevo que se crea y la ganancia del capital para el que es el dueño del capital. Sí. Déjenme insertar aquí una cosita de algo que mencionó Alameda. Estados Unidos, cuando se expande hacia el oeste, ya sea en la compra de Luisiana o las expansiones hacia los territorios del noroeste o la invasión a los territorios de México, en realidad fueron invasiones militares, pero todavía les tocaba el asunto de la ocupación del terreno. Y es allí donde vienen las llamadas oleadas de inmigrantes, porque era una manera de tener gente que ahora, quienes venían desde Europa,
donde imperaban monarquías y la propiedad no era tan del trabajador, tan de la persona, del emigrante, porque estaban muy bajos en la escala social de esos países, pero cuando llegaron al mundo norteamericano, el mundo norteamericano les ofreció que ustedes van a tener un tejenito, una tieja allí. En realidad lo de la tieja y el tejenito era medio extraño porque no habían verjas que dijeran esto es lo tuyo, esto fue lo que te di a ti, esto es lo que le di al otro. Pero sí trajeron esta serie de inmigrantes o buscaron a que llegaran estos inmigrantes. Unos llegaron como esclavos, otros llegaron como los chinos que realmente eran esclavos trabajando en la cosa allí, y otros llegaban más blancos a que, bueno, usted va a ser uno de los nuevos colonizadores en este territorio, en donde ya lo tenemos más o menos en el lado de nosotros militarmente, pero necesitamos ocuparlo de alguna forma, que quede claro que este es territorio de nosotros y no se nos vuelvan a meter aquí estos mexicanitos a ocupar el terreno. Ni los indios tampoco, amerindios se llaman. Así que es importante ese detalle de que el traer a una porción de los inmigrantes era con el propósito de ocupar el territorio y sacar a los ocupantes originarios de esos territorios. Y claro, como no había ni ley, ni orden, ni obviamente había una fuerza de seguridad, policía, pues tú eras el policía tuyo. Tú te armabas hasta los dientes. Era el Wild Wild West. Wild Wild West, por eso se llamaba así. Y de ahí viene lo del derecho a portar armas. Indiscutido a portar armas. Exactamente. No, el derecho... viene desde la Revolución Americana. Viene desde la Revolución Americana y viene con el propósito de cómo hacían ellos para mantener a unas poblaciones subyugadas. Y era contra precisamente los negros. Asegurarse de que los blancos que eran dueños de los negros podían mantenerlos subyugados. Es allí donde viene la enmienda sobre poseer armas. Pero bueno, ya luego la usan para cualquier cosa. Y los indígenas que tuvieran por el vecindario. No, los indígenas no se les iba a vender armas. Quienes les vendían las armas eran los franceses para que defendieran contra los ingleses invasores. Esa historia es lo que permite a la expansión significativa. Llega a los años 20, después de la Primera Guerra Mundial, estaba yo, que se llaman los años locos, de Roaring Twenties, donde hay las causas de la depresión del 30, que es el hito histórico que cambia fundamentalmente el capitalismo norteamericano, y luego vuelve a cambiar con la otra recesión, la Gran Recesión, pero ya vamos a eso. En los años 30 surge la Gran Depresión. La caída de la bolsa de valores, mucha gente lo presenta como la causa, ¿verdad? El famoso crash del jueves, aquel jueves negro, hasta eso hay racismo allí, el Black Thursday ese. Se cae la bolsa de valores significativamente y ahí se genera una gran conmoción de todas las economías capitalistas, incluyendo a Europa. Mucha gente dice que esa es la causa. No, señores, esa no es la causa. Entienda bien, la bolsa de valores es un intercambio de acciones, de compra y venta de acciones. Eso refleja la situación de la economía real, de la producción de bienes y servicios. Lo que se refleja en esa economía, en ese aspecto cultural social, porque eso es lo que es la economía, es lo que se refleja finalmente en esa bolsa de valores. ¿Qué es lo que pasaba en los años 20? En los años 20 había una expansión de la industria automotriz, de la industria siderúrgica, empresarios significativos como Andrew Carnegie había desarrollado el acero, DuPont había desarrollado la General Motors y la industria química, Rockefeller, la industria del petróleo, usaba el querosén para alumbrar casas y controlaba toda la estructura del monopolio. JP Morgan, el famoso banquero importante que también prestaba a Alemania y todas esas cosas. Entonces tú tenías una camada de empresarios significativos en los Estados Unidos que formaron esa economía. Ahí no había uniones obreras, ahí no había derechos laborales, ahí no había salario mínimo. Hay que señalar que había un señor que se llamaba Kaiser, que era un famoso naviero,
que sí le daba plan médico a los empleados. Era el único. Y muchos empresarios decían que él estaba loco. Y él decía, no, porque si yo le doy un buen plan médico, ellos son más productivos y están más en salud y faltan menos. Ustedes los explotan y entonces tienen problemas de salubridad. Recuerde, la jornada de 8 horas no existía. Eso no viene hasta que los famosos mártires de Chicago hicieron una protesta y fueron acribillados y los cogieron algunos y los ahorcaron. Inclusive lo que me dio gracia es que un periodista que fue testigo de ello dice, no hizo nada de eso. Pues también le dijeron que era cómplice y lo ahorcaron también el pobre periodista. Eso fue la policía al servicio de los dueños de las empresas, asesinando obreros que estaban exigiendo la jornada de 8 horas que ahora nosotros tenemos. Y si tú trabajas por encima de 8 horas, que se te pagaba doble o tiempo y medio. Fíjate que esos derechos laborales que tenemos nosotros hoy día, que aunque han ido magullándose a través del tiempo, son derechos ganados a sangre y fuego. No fueron que el patrón le dijo, ay, qué lindos son esos obreros, ay, qué buenos son, mira qué lindos y bellos se ven trabajando, te voy a dar el salario mínimo, te voy a dar esto. No. Fue a sangre y fuego. Y inclusive los empresarios contrataban sicarios y bandidos armados para que le cayeran encima. Esa es la historia del movimiento laboral de los Estados Unidos. Léala si quiere. Bueno, lo cierto es que no había salario mínimo, no había seguro social, el seguro social viene después, no había derechos, retiro, nada de eso. Entonces los años 20 fueron de expansión. La Bolsa de Valores hace lo siguiente. Mira lo que hacían los empleados. Yo trabajaba con Pavón y me ganaba $100. Y este es un explotador, tú sabes. Me ganaba $100. Y decía, la Bolsa de Valores, yo invertía en la Bolsa de Valores y decía, y estaba aumentando significativamente la demanda por las acciones, ¿verdad? Porque todo el mundo decía, patrono, préstame los $100 de la semana que viene, ¿verdad? Y él te lo prestaba. Yo lo invertía en la Bolsa de Valores y me daba 200, 300, porque había un rendimiento. Eso es lo que se llama en la economía una burbuja. Está aumentando significativamente el precio, pero las bases fundamentales de ese precio son cero. Es como una burbuja de esas que tú haces y sopla una burbuja grande que tú la ves, pero adentro ¿qué tiene? Nada. Aire. Nada, aire. Bueno, aire. Gracias. Entonces, pues no valía nada ese aumento de los precios. Cuando obviamente se cae todo ese mecanismo, porque ya yo cogía prestado, se cae la bolsa de valores porque están sobreinfladas. Hay una especie de burbuja financiera. Y eso se ve en lo que se llama los técnicos, los PE ratio, Price over Earnings ratio, el precio de la acción relativo al valor real de la acción en los libros. O sea, la acción en los libros era 100 y el precio estaba 300, 400. Quiere decir que estaba 4, 7, 8 veces inflado. El PE ratio de la bolsa de valores era 7 o más. O sea, que el precio de la acción en el mercado era 7 veces a su valor real. Eso no se sustenta en una bolsa de valores. Se cae la bolsa de valores, la gente coge el pánico, aquí está pasando algo, y ahí es que viene obviamente la caída se nota la Gran Depresión de Estados Unidos. Bueno, el pánico fue a nivel de salir cogiendo todo el mundo a sacar los chavos del banco. Exactamente. Y los bancos se quedan sin capital para bregar. 17,000 bancos cerraron. Eso fue un bank running, lo que se llama. La gente iba al banco, tocaba la puerta y decía, era gracias un chiste que había, decía, que yo vengo a buscar mi depósito. ¿Qué depósito de qué? Y le decía el banquero, los que yo tenía aquí, y tú lo dijiste, tenía. ¡Pah! Y le cerraban la puerta. Sí, porque no estaba tampoco no estaba asegurado. El Federal Deposit Insurance Corporation. O sea, no había ningún mecanismo de salvaguarda institucional del Estado proveyendo seguridad a las transacciones de la economía. ¿Ves? Entonces, la teoría era, en ese momento, Herbert Hoover, republicano, era el presidente de los Estados Unidos, y decía, no, los economistas clásicos me dicen que la economía capitalista tiene la capacidad de autorregenerarse.
no te metas con la economía, que en la demanda y la oferta, si los mercados están en equilibrio. Recuerdo yo que entonces cuando llamamos la economía clásica, hay 3 tipos de mercados: mercado laboral, mercado de bienes y servicios y el mercado de dinero. Si están en equilibrio, demanda y oferta, ¡ay, qué lindo se ve! ¿Ves? No hay problema. Ahí entonces es que entra Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, con la teoría de John Maynard Keynes. Como ya yo he dicho muchas veces, hay 3 libros grandes en la economía. Adam Smith, La riqueza de las naciones. El capital de Karl Marx. Sí, señores, es una obra suculenta, el capital de Karl Marx. Y la teoría general de empleo y desempleo, que es de John Maynard Keynes, ¿verdad? Inglés. Y Maynard Keynes decía, la economía no va a salir de la depresión porque el capitalismo no tiene la fuerza para autorregularse. El capitalismo como tal necesita la palanca, el pump prime, y ese es el Estado que interviene en la actividad de manera sistemática. No hay intervención del mercantilismo, que era para favorecer al rey. Esta es una intervención para favorecer la actividad, la estabilidad de la economía. Hombre, eso es lo que nosotros hemos enseñado históricamente y hemos leído los 3 libros, lo he leído, ¿verdad? Por lo tanto, sé lo que estoy hablando, honestamente. Llevo años enseñando esto. Y obviamente Keynes es genio porque lo que te está diciendo es el capitalismo no funciona. ¿Qué hace Roosevelt entonces? Resumiendo, crea políticas de estabilidad. Crea, aquí en Puerto Rico se crea la PRERA y la PRA, que era un fundamento para crear infraestructura y también para darle dinero a las personas para mantener el consumo. Crea brigadas de trabajadores para que vayan a trabajar. Le hacían un boquete por la mañana y venía otra brigada por la tarde a tapar el boquete. Vamos a decirlo de manera así. Era una forma de distribuir riqueza a la población que estaba súper empobrecida. Eso era meter dinero, sí, a la población. De hecho, porque entonces el pobre, que entonces tiene ese ingreso, puede ir y comprar cosas, bienes y servicios. Está estimulando entonces la economía. La demanda agregada, como se decía, sí, ¿verdad? Yo recuerdo en mi clase de economía, el profesor Wilfredo Ruiz una vez dijo, bueno, lo importante, o una de las cosas importantes es que el dinero circule, ¿verdad? Que el dinero circule. Y yo me puse a pensar, pero oye, eso quiere decir que si yo saco un billete de 20 pesos aquí, se lo doy al compañero estudiante que está al lado, y él se lo da al otro, y él se lo da al otro, y se da la vuelta por todo el salón y me lo dan a mí, pues con eso hemos contribuido a la economía. Y entonces pues tiene que haber una transacción. Eso es, la verdad, tiene que haber algo, o sea, no pagar el billete de 20 para que le den un bizcocho a uno. Y entonces entonces el beneficio es el bizcocho, ¿no? Que me lo dieron para que yo le diera el billete Acuérdate, de 20. La definición del dinero, que es cualquier objeto que tenga aceptación generalizada en el intercambio, de cosas, de producción. ¿Ves? Yo voy con mi demanda de mi dinero a comprar arroz, habichuela, carro, casa, CD, player, etcétera. Yo hago una demanda y eso hace que la empresa produzca porque sigue demandándose el bien. O sea, la presencia de dinero crea demanda. Exactamente. Pero porque hay una producción. El dinero como tal es un medio artificial, es un invento social creado para facilitar transacciones, pero realmente es un trueque. Lo que es un trueque es de lo que mi trabajo lo cambio por la producción de bienes y servicios. Entonces, pero el problema aquí son las bases institucionales de seguridad, de estabilidad de la economía. No existían bajo el capitalismo de Herbert Hoover, por eso es que la intervención del nuevo trato, New Deal, siguiendo las prédicas de John Maynard Keynes, que te decía, no, mire, lo que pasa es que los clásicos crean una teoría muy particular, que es, si la economía funciona en competencia perfecta, como dicen, pues eso es cierto, pero la economía no funciona así. La economía tiene monopolio, tiene oligopolio, no hay competencia. De hecho, los capitalistas no promueven la competencia. A Elon Musk lo que quiere comprar, mira, Elon Musk le acaba de decir al que produce ChatGPT, que es Altman, OpenAI. Sí, el OpenAI,
te compro la compañía, échalo para acá. Y Cornelius Vanderbilt, que era uno famoso de naviero, cuando quería comprar una empresa, llamaba al tipo, decía, mira, te voy a comprar la empresa, aquí está el cheque. Y decía, yo no vendo la empresa mía, ¿no? Y dice, está bien, pues te van a dar un paseíto estos amigos que yo tengo acá atrás. Y esos amigos tenían armas. Y esos amigos cogían un carro y lo ponían cerca de un barranco y te dice, ¿tú quieres comprar, venderle? Ah, pues claro que sí, hombre, yo soy loco por venderle. Bueno, así funciona el capitalismo. El dueño de Facebook, Zuckerberg, ¿no? Que él compró Instagram y compró WhatsApp. Todo eso está, era todo eso es meta, la ¿no? naturaleza del capitalismo es la acumulación y la concentración. Constantemente se concentra la riqueza en menos manos. Eso es lo que yo quiero oír. Mire, después de los años 30 comienza los Estados Unidos en un estado benefactor. El capitalismo se regenera. Comienza un estado benefactor, instituciones que comienzan a funcionar, la Reserva Federal comienza a tener una política monetaria y fiscal y comienza una clase media a subir. La distribución del ingreso mejora. Los coeficientes de Gini, que se decía los otros días que yo tuve, mejoraron significativamente. Eso significa la concentración. Pero después, posteriormente, hay un artículo muy interesante de un economista de la Universidad de NYU que se llama Richard Wolff, Ricardo Lobo, Wolff pero con doble F, ¿verdad? Wolff, ¿verdad? Que se llama aquí el capitalismo un obstáculo a la igualdad y a la democracia. Él dice que después de la gran recesión del 2007-2008, todas esas bases institucionales de seguridad han comenzado a resquebrajarse. También lo señala un Tomás Piketty, un profesor de economía francés, que él dice que si el capitalismo mejoró en un momento dado en Estados Unidos, la desigualdad, la concentración, fue momentáneamente, porque la tendencia a largo plazo del capitalismo es, 1, hacia no favorecer la democracia, 2, hacia favorecer la desigualdad económica, que es la desigualdad del ingreso y la riqueza, y a la misma vez se lleva por el medio a la democracia. Democracia no es solo votar en elecciones, es la participación masiva de los menos privilegiados. Eso se lo lleva por el medio. Otro punto es que se concentra la riqueza en los grandes monopolios de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que está viéndose en esto después de esa recesión del 2007? Esa recesión le llamaron la Gran Recesión. Duró 16 meses, fue significativa y fue asociada a la hipoteca subprime, aquella donde se cayeron el sistema que embelecaron una cosa, eso yo puedo hablar después, y se cae ese sistema y los capitalistas cogen miedo y hay una corrida de nuevo hacia la derecha, hacia lo que se llama de nuevo a concentrar la riqueza. Los partidos en Alemania, los partidos en Europa, hacia la derecha, ultraderecha, ¿no? Bolsonaro en Brasil, los Estados Unidos con Donald Trump. Donald Trump crea lo que se llama un capitalismo por compinche. Rusia no es otra cosa que eso en inglés se llama crony capitalism, capitalismo oligárquico, una plutocracia, un capitalismo por panismo, por compinche. Es una mafia. Una mafia, ¿verdad? Donde yo voy a llamar, ¿qué hizo Putin? Después que Leonid Brezhnev se va y Putin es el heredero, pues dice, llama a sus panas oligarcas, empresarios, esos son los Elon Musk de allá, y los llama y dice, tú vas a tener la industria del gas, esa es tuya. ¿Y qué tú quieres? Chicos, esos reglamentos. Las minas. Sí, y esos reglamentos que tú tienes ahí, que si reglamento el precio, que si no, eliminado. Hoy día, la economía más capitalista del mundo es Rusia. Es Rusia. La Rusia de Putin es la economía más capitalista que hay. De hecho, y Trump quiere convertir a Estados Unidos en otra Rusia. Exactamente. Tiene sus 5 cronis o panas, los 5
billonarios más grandes de tiene Estados 14, Unidos. Tiene 14. Bueno, porque hay otros que son como que un poquito menos. Son menos son más low key. Son más low key. Pero eso es lo que se está moviendo. Y precisamente el artículo de Wolf dice que el capitalismo se está moviendo hacia eso. Y voy a leer la primera. La Guerra Fría acabó con el legado del New Deal. El paso del tiempo y Trump están destruyendo ahora el legado de la Guerra Fría y del nuevo trato de Franklin Delano Roosevelt. El capitalismo era un desafío en los 30 y los 40. Hoy se ha convertido en la raíz del desarrollo de las economías occidentales. Eso lo que quiere decir es que nosotros nos estamos moviendo hacia un capitalismo salvaje, capitalismo de oligarcas, capitalismo dominado por fundamentalmente ricos, con muy poca deseo de mejorar la desigualdad del ingreso, de la riqueza, de mejorar la democracia. Le importa un diablo la democracia, porque la democracia son ellos, ¿ves? Ellos reparten la democracia, que este pobretón no surla, que estos migrantes, pobretones, no, sácalo, estos negros, olvídate. Hoy, Donald Trump acaba de firmar una ley de quitar todos los registros de los policías que hayan, como el caso de Floyd, que murió bajo la bota. Los ataques a los negros. Todas las cosas que tenga él, lo saca del internet y esa información es privilegiada. O sea, policía, mete mano. Bueno, en la radio el tiempo vuela con una facilidad tremenda. Yo creo que la lección para nosotros puertorriqueños en Puerto Rico es que nosotros tenemos que trabajar el país para beneficio nuestro. Y nosotros no podemos permitir que nuestros gobiernos actúen con impunidad, traicionando al país de los puertorriqueños y a los puertorriqueños. Así que es hora de que nosotros los puertorriqueños nos unamos a trabajar por el beneficio de nuestra nación. Y creo que eso es el llamado de Voces de la Soberanía, donde hemos hablado a nombre de la Convergencia Nacional Boricua y del Movimiento Diálogo Soberanista. Le agradecemos su audiencia y quedamos de ustedes hasta el próximo sábado. Tengan todos muy buenas tardes. Yo quiero. Esta radioemisora y su personal no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Regresando a la escuela, sí tenía miedo.